Vamos a hablar sobre los derechos reales, vamos a dejar la otra categoría, que son los derechos intelectuales, para la próxima clase. Los derechos reales, como ustedes ya lo saben, es una de las categorías que integran el patrimonio de las personas. Es una de las clases, una de las categorías de los derechos patrimoniales. El Código Civil y Comercial define el derecho real de la siguiente manera: el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a los titulares las facultades de persecución y preferencia y demás previstas por el Código. Normalmente el derecho real se ejerce sobre una cosa, aunque hay algunos otros derechos reales que admiten sobre otras clases de objetos que no son únicamente cosas. Y la característica, lo central de estos derechos reales, esa relación directa e inmediata que se establece, o ese poder jurídico, como dice la ley, que se establece entre el titular del derecho y el objeto, que normalmente es una cosa. Los derechos reales tienen las siguientes características: son absolutos, son oponibles a toda la comunidad. En principio son perpetuos, quiere decir que el mero transcurso del tiempo no afecta al derecho en sí. Y otra característica que surge también de la propia definición, su estructuración legal, que solamente por ser creado, y no únicamente ello, sino también regulado por la ley. El objeto se ejerce sobre la totalidad o una parte material de una cosa que constituye un objeto. Ese objeto, ya sea por el todo o por una parte indivisible. También puede consistir en un bien taxativamente señalado por la ley, como por ejemplo el derecho real de prenda se puede hacer también sobre un crédito. El crédito no es un objeto material como una cosa, ¿no? La estructura legal, esto quiere decir que la regulación de los derechos reales en cuanto a su elemento, su contenido, las formas de adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es la establecida únicamente por la ley. Entonces, tanto la existencia como la regulación, comprendiendo todos y cada uno de los elementos que acabo de enumerar, es solamente estructurado por la ley. En particular, las personas, los particulares, no pueden cambiar esta estructuración legal de los derechos reales. ¿Qué quieren decir estas dos palabras que están en la propia definición de derecho real, tanto el derecho de persecución como el derecho de preferencia? Con respecto a esta primera palabra, persecución, la ley dice que el derecho real atribuye al titular la facultad de perseguir la cosa de cualquiera que se la encuentre. O sea, si alguien tiene la cosa en su poder, contradiciendo el derecho titular del derecho real, este va a tener una acción contra cualquiera que le tenga la cosa en contradicción a su derecho. Y el derecho de preferencia es la posibilidad de hacer valer, mejor dicho, el derecho con respecto a otro derecho real o personal que haya obtenido su oponibilidad posteriormente del titular del derecho real. Entonces, derecho de perseguir la cosa de cualquiera que la tenga, el derecho de hacer valer la preferencia con respecto a otro cuya oponibilidad haya sido posterior. Bien, dijimos que los derechos reales tienen estructuración legal, entonces no existen otros derechos más que aquellos que establece la ley. O sea, es importante conocer su enumeración entonces, porque no hay otros derechos más aquellos que regule el Código Civil y Comercial o que puede estructurar alguna otra ley en particular. Pero solo los derechos que establece la ley son los únicos derechos reales admisibles, por lo menos en nuestro sistema. Comienza el Código Civil y Comercial en el artículo 1887, enumerando cuáles son los derechos reales que admite el Código. En primer lugar, el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, cementerio privado,
la superficie, el usufructo, el uso de la habitación, la servidumbre, la hipoteca, la prenda y la anticresis. Entonces, reitero, dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido, cementerio privado, la superficie, el usufructo, el uso de la habitación, la servidumbre, la hipoteca, la anticresis y la prenda. Bien, el propio código se encarga a su vez de clasificar los derechos reales. En la primera gran clasificación tenemos los derechos reales que se ejercen sobre la cosa propia y derechos reales que se ejercen sobre la cosa ajena. Son derechos reales sobre la cosa total o parcialmente propia, el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, el conjunto inmobiliario, el tiempo compartido, el cementerio privado y la superficie si existiera propiedad superficial. Entonces, en estos derechos reales, la cosa, uno es dueño totalmente o aunque sea parcialmente. Entonces, yo ejerzo el derecho real sobre una cosa que es mía, ya sea en forma total o en forma parcial. Los demás derechos reales recaen sobre una cosa ajena, por ejemplo, una servidumbre o un derecho de uso, de usufructo. Estos son derechos reales sobre la cosa en que otra persona, diferente al titular de derecho real, es el propietario o dueño. Estos clases de derechos reales sobre la cosa ajena va a implicar que para el dueño de la cosa una especie de gravamen o una carga que debe soportar en una restricción de sus derechos. Los derechos reales sobre la cosa propia, en los cuales uno es total o parcialmente propietario, y un derecho real sobre la cosa ajena, donde el propietario es otra persona y para este implica una restricción a su derecho. Bueno, derechos reales principales y derechos reales accesorios. Todos los derechos reales son principales, o sea, existen en sí mismos, o sea, su existencia no depende de otro derecho. En cambio, hay algunos derechos que su existencia es accesoria, que son los derechos reales de garantía, porque estos derechos van a existir en la medida que el crédito al cual están garantizando exista. Son derechos reales accesorios, la hipoteca, la antícresis y la prenda. Todos los demás derechos son derechos principales. Derechos reales sobre cosas registrables y no registrables. Los derechos reales recaen sobre cosas registrables cuando la ley requiere la inscripción de los títulos en el registro respectivo a los efectos que corresponden. Y son no registrables cuando los documentos donde van a aportar o existir los derechos no acceden a ningún registro al fin de la inscripción. Entonces, acá lo importante es, si el derecho real es registrable, el derecho real deberá ser anotado en el registro correspondiente. Y si no es registrable, no hace falta el título donde consta el derecho a inscribirlo en una parte. Normalmente, las dos categorías principales de derechos reales registrables son los que corresponden a inmuebles y automotores. Los derechos registrables sobre cosas inmuebles deben inscribirse acá en la provincia de Tucumán, en el registro inmobiliario, y los derechos reales sobre automotores deben incluirse en la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor, que tiene registros seccionales a lo largo de todo el país, en los cuales hay varios existentes dentro de la ciudad dentro de la provincia de Tucumán. Todo dependerá del domicilio de la persona donde se inscribe el automotor. También aclaro, pues ya es menos frecuente verlo, que también hay otras cosas registrables como los buques y las aeronaves. También hay registros especiales donde se inscriben los derechos reales sobre esta clase de automóviles, esta clase de cosas registrables. Si la cosa no es registrable, entonces no hace falta inscribir el derecho real. Por ejemplo, la factura de compra de una computadora o de un televisor, esos instrumentos no los tengo que inscribir en ninguna parte.
Bueno, empecemos a ver sucintamente, nada más, no nos vamos a extender en esta materia sobre la regulación de todos los derechos reales, simplemente vamos a ver qué es cada uno, nada más. El primer derecho real, el más importante, el que otorga la mayor plenitud de derechos de una persona sobre una cosa, es el derecho real de dominio. Cuando yo digo soy dueño de algo, soy propietario de algo, en realidad lo que estoy diciendo técnicamente, yo poseo derecho real de dominio sobre tal cosa, ¿no? Dice la ley que el dominio perfecto, el derecho real, que se otorga todas las facultades, tanto de usar como de gozar y disponer en forma material y en forma jurídica de una cosa, por supuesto, dentro de los límites previstos por la ley. El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario. Como le decía, el derecho real de dominio es el derecho real que otorga mayor plenitud a una persona sobre una cosa, pero puede gozar, usar, gozar y disponer de ella. Los caracteres del derecho real de dominio, en principio es un derecho perpetuo porque el transcurso del tiempo, aunque yo lo tenga mi cosa sin usarla o abandonada, eso no quiere decir que el derecho se va a extinguir, ¿sí? El derecho es perpetuo. Es exclusivo porque dos personas no pueden tener derecho real de dominio sobre la misma cosa. O sea, el derecho real de dominio es exclusivo. Si uno es el dueño, el otro no lo es. Y es excluyente, mi derecho excluye que otras personas puedan tener derecho real de dominio sobre la misma cosa. Ahora bien, el derecho real de condominio ahora, el derecho real sobre una cosa que pertenece en común a varias personas, cada uno por una parte indivisa. Acá lo importante de aclarar es que la división no está en la cosa, no es que uno es propietario de la parte delante y otro de la parte de atrás, porque es un condominio, no. La división está en el derecho, y cada condominio tiene derecho al uso de la cosa entera, por supuesto, junto con el derecho de los demás condominios. Pero lo importante es que en el condominio la división está en el derecho y no en la cosa físicamente. Ya queremos dividir el condominio para que cada uno sea propietario exclusivo de una porción de la cosa, para que pasen a ser ya propietario dominio exclusivo, como vimos anterior. Bueno, hay que dividir el condominio. Pero en el condominio la división está en el derecho y no en la cosa en sí. La ley aclara especialmente que la parte de cada uno de los condominios se presumen iguales, a menos que la ley o el título dispongan otra proporción diferente. La propiedad horizontal es una mezcla de los dos anteriores, es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica sobre una parte privativa del inmueble y sobre partes comunes que de conformidad a lo que establezcan el título y en el respectivo reglamento. La propiedad horizontal es un derecho real pensado para los edificios en altura, que no exclusivamente, en donde los cuales, por ejemplo, si yo soy propietario del quinto A, en realidad yo tengo el dominio exclusivo sobre el quinto A, pero a su vez soy condómino de todos los espacios comunes del edificio, como por ejemplo la puerta de acceso, las escaleras, el techo, las paredes medianeras, etc. Lo que sí, estos derechos, ser propietario exclusivo de unidad y al mismo tiempo condómino de los espacios comunes, son derechos inescindibles, ¿no? No se pueden negociar por separado. Entonces, lo importante de la propiedad horizontal es eso, propietario exclusivo de la unidad, pero al mismo tiempo condómino de los espacios comunes en la proporción que mi unidad participa del consorcio. Por ello, ustedes ven que las personas que viven en propiedad horizontal deben pagar expensas. Las expensas es la contribución del consorcista
al mantenimiento de esos espacios comunes. Y yo debo participar en la medida que mi unidad participe del consorcio. Conjuntos inmobiliarios, los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, cualquier otro emprendimiento urbanístico, independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, quedan comprendidos en los usos mixtos con ejemplo dispuestos en las normas administrativas locales. Bueno, esto normalmente está pensado para los barrios cerrados, o los clubes, o los famosos CAN. Entonces, donde yo voy a hacer, tener propiedad de mi porción y a su vez tendré que participar en el mantenimiento de esos espacios comunes, algo parecido, pero no igual, de la propiedad horizontal. El tiempo compartido es cuando uno más bien están afectados en usos periódicos y oportunos para alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines, y para brindar las prestaciones compatibles con el destino. Acá lo importante es que yo tengo el uso del bien por un tiempo y después otras personas tendrán el uso en otros tiempos. Muy común a veces en emprendimientos turísticos, en los cuales yo una época del año tengo acceso a el uso del establecimiento, de la unidad, etc. Profesor, Cementerios privados, sí. los tiempos compartidos sería cuando se alquilan casas, por ejemplo. No, O no, no. sea, Yo casas para alquilo una casa vacaciones. en derecho personal. El tiempo compartido es que yo tengo derecho como propietario a tener una época del año. Por ejemplo, decir, yo tengo derecho del 1 de febrero al 15 de febrero y después en ese tiempo otras personas. Cuando yo alquilo, no, es un derecho real, es un derecho personal, no es un derecho real. Pero, haciendo una similitud, es algo parecido. Pero lo importante es que yo tengo una época del año asignada para mí. Ese es el tema del tiempo compartido. Aclaro que no estaba previsto entre los derechos reales el derecho, el tiempo compartido, recién se incorporó con el nuevo Código Civil y Comercial en el año 2015. Pero bueno, es una figura interesante, sobre todo para estos emprendimientos turísticos. Como le digo, usted tiene una casa, por ejemplo, en Mar del Plata, que sabe de tal época del año a tal época es suya. Que suelen hacer complejos de este tipo, ¿no? Bien. Cementerios privados, el inmueble de propiedad privada afectado a la inhumación de restos humanos y obviamente otorga el derecho de sepultura. También hubo necesidad de regular esta clase de derechos por todo el tema de los cementerios privados, que empezaron a, antes solamente había cementerios públicos, bueno, empezaron a proliferar los cementerios privados y se estableció este nuevo derecho real, o sea, el uso que es la afectación a la sepultura de restos humanos, ¿no? El derecho de superficie es un derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno que otorga al titular la facultad de uso y goce y disposición natural del derecho de plantar, forestar o construir y sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo. Aquí el tema importante es que me otorga un derecho para realizar sobre determinados derechos sin alterar el derecho del propietario. Por ejemplo, es muy común, por ejemplo, materia forestal. Usted tiene un inmueble y otras personas están dispuestas a hacer las plantaciones de los árboles para venderlos después como madera. Recuerden que es un derecho de largo aliento, porque la forestación no va a dar resultados inmediatamente, sino a lo largo del tiempo. Bueno, una solución, tanto para el propietario como la persona que hace la inversión, es establecer este derecho de superficie. El usufructo es el derecho de usar, gozar y disponer jurídicamente un bien ajeno sin alterar sustancia. Va a haber alteración de sustancia si una cosa se modifica su forma, materia o destino. Se trata de un derecho cuando se lo menoscaba. Bien, obviamente acá en el usufructo tengo derecho de usar y gozar
pero sin poder afectar la sustancia, ¿no? Puede ejercerse sobre la totalidad de una parte material o indivisa o siguiente objeto, una cosa no fungible, un derecho en los casos que la ley lo prevea, una cosa fungible cuando recae sobre un conjunto de animales, el todo una parte indivisa de una herencia cuando el usufructo es de origen testamentario. En este es uno de los casos de que tienen un derecho real que también puede abarcar no solamente cosas, sino otra clase de bienes. El uso es un derecho un poco más restringido que el usufructo, consiste en usar y gozar una cosa, su parte material o indivisa, sin alterar su sustancia. Si el título no establece la extensión, se tiene que un usufructo y solamente puede constituirse a favor de persona humana. Y el derecho de habitación, el derecho real, consiste en morar en un mueble ajeno construido o en la parte material de él sin alterar su sustancia y solamente puede constituirse a favor de personas humanas. La servidumbre es el derecho real que se establece entre dos inmuebles y concede al titular del inmueble, que vamos a llamar dominante, determinada utilidad, dominante, una determinada utilidad que va a recaer sobre un inmueble ajeno que se va a llamar sirviente. La utilidad puede ser de mero recreo, o sea, no tiene que ser porque que sea algo útilmente, aunque puede ser de mera recreo. Un caso típico de servidumbre, la llamada servidumbre de paso. Por ejemplo, un inmueble no tiene acceso propio a la vía pública, entonces puede convenir con su vecino una servidumbre de paso para que pueda el inmueble dominante tener un acceso a la vía pública. En ese caso, el inmueble que debe soportar el paso se va a considerar inmueble sirviente porque para él constituye una restricción al derecho del propietario del inmueble sirviente. La hipoteca, el primero de los derechos reales de garantía, recae sobre uno o más inmuebles que están individualizados, que van a continuar en poder del constituyente y que otorga al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, la facultad de persecución y preferencia para cobrar sobre su producido el crédito garantizado. Aquí lo importante de la hipoteca es que el inmueble hipotecado continúa en poder del deudor o del constituyente, que puede ser una persona distinta al deudor, y recién ante el incumplimiento se hace efectiva la garantía. O sea, recién en ese caso, ahí se va a producir la subasta del inmueble hipotecado para pagarle al acreedor. La anticresis, un derecho de garantía, recae sobre cosas registrables, no únicamente inmuebles, cuya posesión se entrega al acreedor o a un tercero designado a quien se autoriza a percibir los frutos para imputarlo a una deuda. Aquí la diferencia es que con la hipoteca es que el inmueble o la cosa registrable es entregada al acreedor o a un tercero para que de la explotación que realice de la cosa vaya imputándolo el pago de la deuda, ¿no? La prenda es el derecho real de garantía sobre cosas muebles no registrables o sobre créditos instrumentados y se constituye por el dueño o la totalidad de los copropietarios por contrato formalizado en instrumento público o privado y la tradición al acreedor prendario o tercero designado por partes. En este caso, la cosa prendada es entregada al acreedor en garantía, porque si no se paga el crédito, entonces el acreedor hará efectiva la garantía sobre la cosa dada en prenda. Bien, y para ir concluyendo con los temas de derechos reales, vamos a hablar de posesión. La posesión es un tema importante porque constituye la forma en que normalmente se ejercen los derechos reales. Entonces, vamos a hablar de relaciones de poder, que son las que una persona puede tener sobre una cosa y son de dos tipos, la posesión y la tenencia.
Hay posesión cuando una persona, por sí o por intermedio de otra, ejerce un poder de derecho sobre la cosa, comportándose como el titular del derecho real, lo sea o no. O sea, tengo una cosa en mi poder y me comporto como el dueño, soy poseedor. Tengo una cosa bajo mi poder, tengo el primer elemento de la posesión, elemento material o corpus. O sea, la tengo yo mismo o por medio de otra persona, entonces tengo el primer elemento de la posesión, ese elemento material, que es el hecho de detentar la cosa, que es lo que vamos a llamar corpus. Y no solamente la tengo, sino además me comporto como si fuera el dueño. O sea, como si fuera el titular de un derecho real. Esto quiere decir que me comporto como un dueño, lo sea o no. Acá no entro a juzgar si tengo derecho a poseer o no. Eso ya vamos a hablar dentro de un ratito. Entonces, la tengo yo a la cosa bajo mi poder, elemento material, corpus, y me comporto como el dueño, elemento intencional o intelectual o ánimos. Si tengo corpus, tengo ánimos, soy poseedor. Bueno, pero ahora sí, si yo soy el dueño y la tengo la cosa, tengo una posesión legítima. Porque el poseedor legítimo es el que es efectuada por el titular del derecho real. En cambio, la posesión puede ser ilegítima cuando no tengo derecho a poseer. O sea, la tengo yo, pero no tengo el derecho a tener la cosa. Entonces la posesión es ilegítima. Y esta última puede ser de buena o mala fe. De buena fe, el poseedor está persuadido de la legitimidad del título, aunque después termine no teniendo legitimidad para ello. Y de mala fe, el poseedor sabe, de entrada nomás, que no tenía ningún derecho a poseer. Por ejemplo, ¿quién puede ser un poseedor de buena fe? A mí me transmiten una herencia porque soy el sobrino del causante y que aparentemente no tiene ningún otro heredero, entonces me transmiten los derechos. Pero después resulta que aparece un hijo que nadie tenía conocimiento de su existencia y yo ya pierdo el derecho que tenía sobre la herencia, pero nadie me va a quitar la buena fe en la posición que me dieron, porque yo estaba persuadido que mi título era legítimo, que terminó no siéndolo. En cambio, el de mala fe, de entrada sé que no tengo ningún derecho, es el usurpador, por ejemplo, el que se mete en el inmueble, pero sabe que no es suyo. Entonces, ese es poseedor de mala fe. Por último, tenemos el tema de la tenencia, que la persona tiene la cosa bajo su poder, pero reconoce que otra persona es el titular del derecho real, se comporta como un representante del poseedor. La tengo la cosa, pero no tengo intención de poseer para mí, más allá de mi derecho. Entonces, soy un simple tenedor de la cosa. En la tenencia vamos a tener que tengo el corpus, que la tengo yo a la cosa, pero no ánimo, no me comporto como dueño. El caso típico del locatario o inquilino. El locatario o inquilino, él tiene la cosa bajo su poder, pero la tiene en virtud del derecho que le ha transferido el locador o propietario. Entonces él no se comporta como poseedor porque él reconoce que el derecho que tiene sobre la cosa lo tiene en virtud del dueño o locador. Entonces, un locatario o un inquilino es un mero tenedor de la cosa, no es un poseedor. Bien, ¿alguna duda sobre estos derechos reales? ¿Alguna duda en los temas que vimos hasta acá? Yo tengo una con algo que dijo más temprano. Sí,
Lo escucho. Dijo algo de una herencia o algo así. Si yo soy una persona que tiene una herencia legítima, pero después aparece otro heredero, digamos. Mi tío me había dejado todo a mí y después aparece el hijo de no reconocido, pero eso fue hace 5 años. ¿Lo mismo lo tengo que dar todo después? Y teóricamente sí, porque usted ya no tiene derecho alguno. O Ah, sea, listo. el derecho del sobrino queda desplazado por el derecho del hijo. ¿Qué pasa si es plata que ya gasté? No, está bien, bueno, yo le estoy diciendo qué es lo que corresponde, más allá de lo que pase en la práctica, ¿no? No, Ahí, me refiero a la ley, que responde a los ojos de la ley, tengo que devolverla ya en a los ojos de la ley libertad. usted le tiene que devolver. Después verá si los bienes están o no están, si usted gastó legítimamente, no gastó, si corresponde, no corresponde, ya se verá después. Yo le estoy dando un ejemplo para justificar el tema de la posesión. Si usted tenía un título que para usted era legítimo, aunque resulte no serlo, nadie después le va a quitar la buena fe suya. A eso iba yo, Claro. ¿entiende? Entonces nadie puede decir que usted era de mala fe, no, usted creía que él tenía buena fe. Distinto el caso del usurpador, el que se metió, ese sabe que no tenía ningún derecho. Ese sabe que estaba mal de entrada, hermano. El poseedor de buena fe, aunque termine no teniendo derecho, él estaba convencido que sí lo tenía. Y esa es la diferencia fundamental. Bien, ahí les pasé por medio del chat la contraseña de la asistencia de la clase de hoy. Recuerden, el jueves 27 de mayo vamos a hacer el primer parcial con las primeras 7 unidades de una manera parecida a lo que estuvimos haciendo para los controles de lectura. Por supuesto va a ser más extenso. Así que si ustedes más o menos pasan con éxito el control de lectura, calculo no van a tener ningún inconveniente en el primer parcial. ¿Va a ser Bueno, múltiple choice entonces el parcial, profe? sí, en principio sí, pero bueno, ya le voy a terminar de confirmar la semana entrante. Lo voy a terminar, confirmar la semana entrante bien la modalidad. Lo que estamos pensando es si incluimos o no otra clase de preguntas. Pero bueno, ya lo vamos a terminar de definir. Pero por lo menos vayan sabiendo la fecha. La Profe, fecha es... ¿habrá control de lectura de unidad 6 y 7? Sí, también Okay. va a haber. Profe, disculpe. Sí, lo que sí, si no llegamos a tiempo, tal vez lo hago el primer parcial primero y después el control de lectura después, ya veremos. Pero en principio sí. Sí, me decían. Sí, disculpe, lo que explicó de posesión y tenencia, Sí. ¿también vale para el tema de las armas o ese ya es digamos, otro rubro? Ah, perdón, no. El tema de las armas es distinto en cuanto a la posibilidad del uso de las armas por las leyes especiales que regulan. Si el que tiene la mera tenencia tiene determinadas facultades sobre el uso del arma, el que tiene la portación tiene otra clase de derechos. Eso se refieren a otras cosas. Con Bien, respecto a gracias. la arma, entre portador y tenedor del arma, le da diferentes, o sea, son diferentes categorías que otorga creo que se llama el RENAPER o algo así, no me acuerdo bien. El RENAP, perdón, que fue la facultad de poder usar un arma de fuego. Pero se refieren a otras cosas distintas, más que todas las facultades. Se habla de tenencia, pero es una legislación diferente. Sí, la terminología es igual, pero se refiere a otra cosa. Más que todo a más que todo a la posibilidad de usar el arma de fuego, se refieren tanto la portación como la tenencia. Se refieren a otra cosa, más a la posibilidad de usar y de exhibirlas en ámbitos públicos, creo que se refiere más que todo a eso. Pero aclaro que no soy especialista en el tema de las armas. Gracias, profe. Bien, ¿algunas otras dudas? ¿Algunas otras consultas? Bueno,